Definir qué es el propósito y qué es la vida, déjenme mencionarle que es como intentar capturar el viento en nuestras manos. No existe una sola definición. Estas van a variar dependiendo de la fuente de consulta, de las creencias y, por supuesto, de los pensamientos. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la vida? Por supuesto, usted se estará ya respondiendo a esta pregunta que tiene dos preguntas en una. ¿Qué es propósito y qué es la vida? Para unos, el propósito es ese motor interno que nos impulsa hacia adelante, quienes nos guía, quienes nos conduce hacia nuestras metas. Para algunos es una realización personal, es un sentido profundo de una dirección. Para otros es una conciencia, es una voz interior que despierta el interés en alguna capacidad, que nos despierta en las madrugadas, que nos despierta a toda hora, que nos incomoda, que nos empuja a que actuemos, a que nos levantemos cada día con determinación. Por otro lado, tenemos el concepto de la vida, el cual tampoco podemos definirlo de una sola forma. Podemos comenzar definiéndolo como el don hermoso del universo, el don del creador, más allá de la mera existencia natural. Es el lienzo en blanco, escuche, en blanco, donde cada uno de nosotros pintamos nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestros logros, nuestras metas, nuestros planes y nuestras penas. Quizás algunos definirán la vida como ese tejido mismo de la realidad infundido, infundido o lleno de valor y de significado. Al principio les mencioné que hay una dualidad de creencias con respecto al propósito trascendental, ya que existen algunos a favor y otros en contra de la existencia misma de cualquier propósito. ¿Un propósito predestinado o una realidad sin sentido? Así que nos encontramos ante dos corrientes de pensamientos, de creencias, que moldean cada una de la comprensión de lo que es el propósito trascendental de la vida. Si tocamos por arriba uno de estos grupos, por no decir el primero, podríamos hablar de los que están a favor del o que creen acerca de la existencia de un propósito trascendental. Por ejemplo, podríamos hablar de las creencias religiosas, eclesiásticas, creencias espirituales, donde se sostiene que la existencia de un propósito se debe a un plan divino, a un plan eterno que puede ser para algunos descubierto, para otros encontrado, para otros construido y para otros conectado. Pero la pregunta es, ¿el propósito se descubre, se encuentra, se construye o se conecta? Recuerde, bajo la perspectiva de la creencia que sí existe el propósito. Porque si hay que descubrirlo, ¿quién lo escondió? Si hay que encontrarlo, ¿quién o cómo encontrarlo? ¿Cómo se perdió? Si hay que construirlo, ¿cómo se hace? Y si hay que conectarlo, ¿dónde está la fuente? De manera que creo que el propósito es más que una fórmula científica, matemática, química, física, que se pueda duplicar y aplicar en la vida de todos. ¿Qué tal si es una combinación del quién, del cuándo, del cómo y del dónde? Así que desde hoy creo que cada uno de nosotros tiene esa gran tarea de vida, de tener claro qué dirección debemos o estamos tomando. Debemos de aprender de los aciertos en ese caminar y de los desaciertos.
Y lo más importante creo que es que nunca nosotros debemos de dejar de avanzar. Nunca podemos detenernos, nunca podemos dejar de pensar, de soñar. Ahora, por otro lado, en esta dualidad de pensamientos están aquellos que niegan, que están en contra de la existencia de un propósito trascendental de la vida. Porque para ellos la vida es intrínsecamente algo irreal, carente de significado. La vida misma es inherente, absurda y sin propósito. Y si tocamos un poquito el enfoque científico de la ciencia, la cual considera que la vida es un fenómeno natural sin propósito intrínseco en sí misma. Así que estos pensamientos, ellos reflexionan de la siguiente forma. ¿Y si no hay propósito? ¿No sería fantástico vivir simplemente? ¿Sabe que esta fue una pregunta que le hicieron a alguien que no cree en la existencia de un propósito? Que su nombre es Sadhguru. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Cuando le preguntaron cuál es el propósito trascendental de la vida, él niega rotundamente un propósito, que existe un propósito. Según él, dice que lo fantástico, lo maravilloso es entender que no hay un propósito, simplemente podemos aprender a vivir. No existe un propósito, ya que la vida es el propósito. En sí misma, la vida es el propósito. Nacer, crecer, reproducirse y lo inevitable que es morir. Pero me pregunto, ¿no será egoísta o absurdo reducir el propósito trascendental de nuestra vida al simple hecho de nacer, crecer, reproducirnos? Esto no es un propósito trascendental, esto es más un sentido natural y racional. Yo te pregunto, ¿cuál es el sentido de tu vida el día de hoy? ¿Somos productivos? ¿Ser felices? ¿Ser populares? ¿Tener muchos fans en las redes sociales? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Sabe que en los pocos minutos que me permitieron hoy estar con ustedes compartiendo, se me hace muy difícil poder simplemente poder definir qué es propósito desde un enfoque académico, recuerde. Pero lo que sí puedo, quizás en los 2 minutos restantes, es decirles que no es el propósito trascendental. Y el primero que yo pudiera mencionar es que el propósito trascendental no es mantenernos ocupados, no es mantenernos entretenidos. Eso no es propósito. Eso es más una estrategia para no sentirnos ociosos, aburridos. El propósito es algo más que estar fuertemente ocupando, realizando una tarea. ¿Qué no es propósito? Ganar mucho dinero. Solo por el hecho de tener, acumular riqueza, eso no es ningún propósito. Me parece algo tan superficial que tarde o temprano no causa el efecto emocional en la vida de una persona con propósito. Otra cosa que seguramente no es propósito es actuar de modo automático, realizar actividades por inercia, sin dirección. Esto no es propósito. Esto yo creo que es más un proselitismo personal, realizar algo en automático. Es como levantar una vela, creo que algunos vieron lo que yo coloqué en el Facebook esta tarde, es como un barco con una vela alzada que lleva a cualquier dirección según el viento. Eso pienso yo que es nuestra vida sin un propósito. Otra cosa que no puede ser propósito, al menos no el propósito trascendental de la vida, es cumplir con obligaciones. Eso no es propósito. Todo lo que es impuesto por personas terceras a usted, eso simplemente son cosas que tiene que cumplir. El propósito es una elección consciente. Es una conexión personal con lo que significa para uno mismo
Y por supuesto, pudiera definir que propósito tampoco es seguir las expectativas o presiones externas. ¿Cómo me gusta esto a mí? Porque eso no es ningún propósito. Seguir las expectativas de terceros no es propósito. Todo lo que nos impone la sociedad, todo lo que nos quieren imponer las personas, el propósito surge de una comprensión interna profunda. De manera que podemos estar muy ocupados, muy entretenidos, ganando mucho dinero, realizando múltiples actividades, cumplir con todas las obligaciones, tener casa, tener carro y muchas otras obligaciones. Trabajar no es ningún propósito. Esa es una obligación. En última instancia, mis queridos amigos participantes que estamos hoy conectados aquí, antes de presentar a la conferencista de esta noche, es que la búsqueda del propósito trascendental de nuestra vida es un viaje personal y único para cada uno de nosotros. No hay respuestas definitivas, no hay verdades absolutas, solo la exploración constante de nuestras propias creencias, pasiones, valores y aspiraciones. Así que mientras trabajas en esa dirección hacia tu propósito trascendental, quiero recordarte y animarte a que aproveches al máximo el tiempo, tu capacidad de amar, tu capacidad de crecer, tu capacidad de avanzar. Encontremos nuestro propósito en el mosaico de la existencia misma, celebrando cada momento como una oportunidad para aprender, para progresar y ser plenamente compasivos. Y quisiera ya despedirme con dos frases o tres frases que yo coloqué o estoy colocando esta semana en el Facebook. La voy a leer literalmente. Una de ellas dice: un propósito nos conduce hacia una mejor calidad de vida emocional y natural. Eso es propósito. Aquello que te produce una calidad de vida emocional, primeramente, y luego natural. La ausencia de propósito levanta bandera que nos arrastra sin deriva. Lo que les mencioné acerca del barco con una vela alzada que simplemente está esperando a qué dirección sopla el viento para moverse. Nunca vamos a llegar a ningún propósito. ¿Acaso nuestro propósito yace oculto, esperando brotar como manantial o ser descubierto como un tesoro enterrado en las profundidades del alma? Eso es propósito.